حلول بنا يا حلول بنا ويا طيلي رخوت مقتول بنا ويا ابو الويل لير يا ابو الويل على خاتلو عودر بالويري. Bueno, en este programa ya sabéis que falamos de Dabezu, de cosas series, pero siempre dando un puntín de humor, ¿no? Porque yo creo que es la mejor manera de llegar a la gente y siempre cala más un poco el mensaje cuando estamos pasándolo bien y estamos un poco de folicia, pero hay temas que trascienden y de los que hay que falar y nos que el humor, la verdad, es que nunca cabe y es mucho más complicado de ahí un enfoque. Estamos con Mohamed, con la mesa de Básima, que es un cocinero palestín que lleva un año viviendo aquí en Xixón y hace cursos de cocina. Claro, podíamos preguntar acerca de la cocina de Palestina, de la que vamos a hablar también, pero yo creo que lo primero es hablar de la situación en Palestina y el genocidio que está viviendo esa buena gente que está allí, que están siendo masacrada por el Estado de Israel con la connivencia de la gran parte de la comunidad internacional, entre ellas también la española. Esperemos que toda esta opinión vaya cambiando, pero para hablar de todo esto, pues bueno, queríamos traerlo aquí a la radio y que nos contara un poco cómo entiende y cómo ve la situación. Como Mohamed fala inglés y yo no soy como broncano, o bueno, podría hacerlo, pero se quedaría todo como muchas risas, pues tengo aquí una buena amiga, a Monse, que va a echarme un gabito con esto de la traducción y tiene una voz muy guapa, aparte de que ella es una persona guapísima, para que me eche un gabito con esto y quede todo mucho más curioso. Mohamed, ¿qué tal? How are you? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo va el español o el asturiano? Poquito. Bueno, lo primero, cuéntame, ¿cuántos años llevas viviendo aquí en Xixón? I've been living here for a year now. I moved last September to Asturias. Bon. Pues lleva viviendo un año aquí. Entiéndese bien, Perdón, pero bueno, sí. por si acaso. Lleva un año viviendo aquí y ahora está viviendo aquí en Gijón. Vale. ¿Y la causa de vivir aquí tiene algo que ver con el genocidio en Palestina o fue algo completamente voluntario? Okay, why are you living here? If it's something volunteer or is about the problem that we have now in Palestine? It's actually like I always wanted to move to Spain, to be honest, but I had like some personal issues that's related to what's happening in Palestine now. So I had like no option just to leave for my safety and for my family's safety. So Okay. I decided to move to Spain. Pues hubo una serie de problemas que le llevaron a tomar la decisión de abandonar Palestina por su seguridad y por la seguridad de su familia. Vale, o sea, no estás solo, estás aquí también con tu familia. So you are not here alone. You have here your family too. No. I'm here alone. Uh-huh. My family still lives in Palestine. Ok, y sí. Sí, su familia sigue viviendo en Palestina. Él está aquí solo. ¿Y cuál es su situación ahora? ¿Cómo están? What are the situation of your family right now there? To be honest, it's not really well, but there's nothing to do about it, like from our side or like from my side. They live in the West Bank, in a small city on the borders to Jordan, and it's called Jericho. And actually, if you we thought at some point like somewhere will be safe, but to be honest, it's not really safe. For now, they're fine. I'm not going to say perfect or safe, but hopefully things will change. Pues para ser honesto, su familia no está en una buena situación. Su familia vive en una zona de Palestina cerca de Jordania, en una ciudad que se llama Jacob o algo Jericho. así. Y no está seguro de que estén perfectamente bien, pero cree que están bien, dentro de lo que se puede considerar estar bien a día de hoy en Palestina. ¿Y la comunicación con ellos puedes tenerla o es algo muy
puntual o a través de terceras personas. Okay, can you speak with them directly, or do you need to speak with another people, or how do you contact them? No, luckily I'm still in touch with them. In the West Bank, you still can have like connection with the people there, and you can communicate with them. So fair enough. Ujú. Puede comunicarse con ellos directamente en la zona de, no sé, West Bank, es que no sé en español, que es como la zona del este. West Bank. The West Bank. Okay. The West Bank. I don't know how you call it in Spanish. No lo sé. It's ¿Cisjordania? something- Yes, Sí. Cisjordania. ok, sí, Vale. vale. Es que me parecía, sí, vale, en Cisjordania. Ok. Bueno, estamos viviendo un genocidio en Palestina. Estamos viendo como tenemos 62.000 muertos, 18.000 de ellos menores de edad, muchas personas desaparecidas y otros exiliados. ¿Qué opina de toda esta situación? Okay, we are living a genocide, and we have a lot of people, like 70,000 dead people, and 80,000 of them were kids, and also more than 1,000 people that disappear or that we don't know where are them, and also like 100,000 people that they don't know where they are. They need just to run out of their own land in Palestine. Okay, so if you want to talk numbers, yeah, like the number of like the Palestinian who are murdered, not dead. Let's just like correct the term. Okay. Like with the genocide in Gaza, it's like more than what's mentioned, because like as per the media, it's saying like around 70,000 people are like declared to be murdered by the Israelis, but the number is much more than that. Especially when you're talking about the last reports within the UN and like the international organizations that declaring there's like almost 260,000 people were like labeled as missing or like missed in Gaza. So it is really important when we want to talk about Palestine and like what's happening that the thing never started on the 7th of October 2023. It started like much more like way more longer than that. We're talking about 1948. We're talking about Balfour Promise, 1917, when they were like promised to get the land of Palestine. So it's an ongoing genocide for the last 77 years. Divided was done amongst so many massacres, not only in Gaza but in the whole West Bank and the occupied Palestinian territories that's called Israel now. So usually we're not going to talk about just... I'm going to disconnect a little bit so you can translate. Yes. Vale, sí, porque, a ver, hablando de números, bueno, lo primero, y tienes toda la razón, que no se trata de gente muerta, sino gente asesinada. Y hay un gran número de personas asesinadas, creo que ha dicho 75% de gente que ha sido asesinada, y más de 265.000 que están desaparecidos y que no sabemos su paradero. Y que hablando de números, pues claro que esto no empezó solo en octubre del 2023, sino que es una cuestión histórica, el problema ya desde principios de siglo que tiene lugar en la región de Palestina, ahora ocupada en gran parte por Israel. Y no sé, no me acuerdo. O sea, con todo un montón de datos, but you can continue with... Okay, and when we were talking about like what's happening there, the most important thing to raise awareness about it or to talk about it, not to say conflict, because it's never a conflict. It's not between like two parties who are like having a war because of like the resources. It's definitely about the resources and the land, but it's talking about like apartheid regime and occupation that's been happening in Palestine for the last 77 years. Vale, no es un conflicto, sino que, o sea, que no es una guerra, es un conflicto, y lo que quieren es, pues, realmente la ocupación de la tierra y de sus recursos, y no es una guerra y no sé cómo decirlo, que están ocupando los territorios, claro. Sí.
Creo que podremos hablar directamente de una limpieza étnica, ¿no? So we are speaking here about something like Ethnic cleansing. ethnic It's cleaning. yeah, it's literally like ethnic cleansing, and it's just like small massacres and like genocides. That's a chain of events that's happening since 77 years. Not only in Gaza, it's also like within the West Bank where my family live, where I spent like most of my whole life living in the West Bank. Son masacres desde hace 77 años que tienen lugar no solamente en Gaza, sino, por ejemplo, donde vive su familia, en Cisjordania, y se trata de pequeñas masacres a lo largo del tiempo. Sabemos la situación, la comunidad internacional conoce la situación, ya tenemos muy normalizado ver en nuestros telediarios y en la prensa la masacre, pero nadie está haciendo nada. Okay, we all know the situation. We, like Europe and all of us, we know the situation. We can see what is happening or what we can see in the situation in the TV. But what? It's like more than complicated to talk about. But like if you want to talk specifically about what's happening in Gaza for now, let's say that Gaza before this genocide had like so many other genocides and massacres for the last almost 20 years. So when you're talking about like the most dense population, like it's within like a very small area of a land, around 2.3 million people living there, blocked for the last 20 years almost, with no access to water, no access to food, no access to get out of the country. So it's like really intense, but the things got like more intense with what's happening in the 7th of October. But when anyone wants just like to talk with you about it, like, have you seen what's happened in the 7th of October? But like, do you know what, can you just tell me about what happened on the 6th of October, on the 4th of October, on the 1st of October, like, and before that, there were like a chain of massacres that were happening in Gaza. And now it's getting also more intense in the West Bank. I remember like before I leave, La situación en Gaza no es solo desde el 7 de octubre, es el día exacto, Sí. Sino que era previo a esos días, porque llevaban más de 20 años con diferentes masacres. Hablamos de una zona de tierra que es pequeña, pero su población es de 2,5 millones de personas. O era, vamos, de 2,5 millones de personas, y ahora está siendo cada vez más intenso, pero no es que solamente fuese desde el 7 de octubre en adelante, sino que desde hace 20 años, y a la vez también es más intenso en la otra zona de Cisjordania, que es donde vive su familia. Uh-huh. En toda esta situación, tú decides venirte aquí, venir a Asturias y denunciar toda esta situación a través de lo que tú sabes hacer, que es cocinar. So, because of this situation, you moved to Asturias, and with something that you know, that is the kitchen and the cooking, you decide to speak about that and to tell the people about what is going on in Gaza and in your country, in Palestine. Yes, actually. So I work in marketing for the last 15 years. I have like a master's degree in business, and I've always had the passion for the food and the kitchen. I was like all the time traveling for the food, exploring like different dishes from the world, and trying just to get to know the culture through the food and the people. Él tiene un máster en marketing y lleva 15 años trabajando en eso, pero realmente es un apasionado de la gastronomía y le gustan los platos y investigar sobre los sabores, y va un poco por aquí lo que nos va a contar ahora. Vale. So when I moved here, like I'm still, you know, like I got out of Palestine, but at the same time, I can never be disconnected because I have my family there, I have my friends there, I have everything there. Él se fue de Palestina y dejó a su familia y dejó todo allí, pero a la vez tampoco puede estar desconectado de lo que allí ha dejado. Uh-huh. So I started to connect with people here in Asturias and Gijón, going for demonstrations for Palestine and doing what I can do, like to speak up for my country, to speak up for my people.
Entonces aquí pues se dedica un poco también a hablar de lo que puede hacer, a ir a manifestaciones y a dar charlas o bueno, a contar un poco lo que le está sucediendo a su pueblo. So I was thinking like, okay, there must be something that I can do to be like more satisfied, just like not to go out and do speeches in the demonstrations and talk about Palestine, because this is what everyone is doing. And I know like my passion is with the food, and I have like the best recipes from my mom. So I said like, okay, let's just mix politics with the food, because food in Palestine is always about politics and the culture. It's like a part of the culture. Claro. Bueno, pues él quería demostrar, aparte de hacer pues charlas y hablar sobre lo que estaba sucediendo, quería hacer una mezcla de su gusto por la cocina con la crítica a la política hacia lo que está sucediendo. Entonces, con la base de las recetas de su madre, pues intenta también hacer otro tipo de denuncia de lo que está sucediendo en su país, con una cocina política. Ajá. Yeah, so before doing like the first initiatives, I was going like to my friends' houses all the time here in Asturias, or like in Spain actually, and cooking for them, or like inviting them over to cook for them, and they were like, you should do something about that. And it was like, yeah, I was thinking about like doing classes, but at the same time I don't want these classes to be commercial. I want it to be like more meaningful, you know, and just to deliver a message. Vale, él quería, bueno, cuando estuvo aquí en España y en Asturias empezó a cocinar para sus amigos y para la gente que conocía, y ellos le decían pues que se le daba muy bien y que debería hacer algo, y él a su vez quería hacer algo, pero no quería hacerlo a nivel comercial, sino que quería hacer algo que tuviese un significado diferente y en este caso pues un significado político. So I started doing like the classes with small groups of my friends, and like, okay, let's just like start doing it. The barrier is like I don't speak Spanish, but luckily I have friends who are like family here, so they're like my official translators. Like Monse. Yeah, thank you so much for that. Como él todavía no ha aprendido español, pues al principio empezaba a dar clases un poco con su familia, con su gente más cercana, y al no tener el idioma todavía, pues entonces sus amigos o gente que considera muy cercana le traducen y le ayudan con los platos. So I started just like to organize like how the structure of the classes will be. So basically the class is about introducing the Palestinian culture through food to the people who are like attending the classes. And I'm just it's tricky because when they come, they expect like, okay, we're gonna cook together, we're gonna have fun, but this is not the case. I make them cry. Oh. Bueno, entonces él dice que la estructura de sus clases es que les va a explicar cómo son los platos y cómo tienen que hacerlos, pero es un poco como que tiene un truco, porque no es solo que él vaya a cocinar para ellos, sino que realmente lo que quiere es introducirles a ellos a que ellos hagan los platos, que sepan cómo se cocina en Palestina. So the thing is that the people come totally strangers, they know nothing, they just come into my apartment, and the thing is to make my apartment feels like my home in Palestine. So the concept is to host these people into the classes like my mom would do host them in our place in Palestine. Claro. La idea es que estas clases sirvan como si las personas que fuesen a esas clases fuesen huéspedes pues en este caso de Mohamed aquí, pero a su vez él lo que quiere hacer es como una comparación con que fuesen huéspedes de su madre en su casa en Palestina. Quiere llevar esa parte cultural a la cocina. So the people, they come totally strangers. We start like just chit-chatting, talking, socializing, and then the structure will go like as follow. So first of all, I introduce myself. I do like a funny introduction and just like to make them like to break the ice with them. Primero hace una introducción de sí mismo para intentar como romper el hielo de la clase. And then we start like talking about what is gonna be happening in this class, introducing like the main dish that we're gonna cook together. So it's like I cook that dish in front of them. They get their hands dirty with some parts with the preparations, and during the class, I don't leave them hungry. I serve them some of other Palestinian appetizers like hummus, some like dips from Palestine, talking about the ingredients, how it comes, what's the history behind the plate, and they socialize, they eat, and they work.
work. Ujú. Vale, mientras que ellos se aprenden a cocinar un plato principal, que es el que él les está enseñando a hacer, pues tampoco deja que se mueran de hambre, sino que les ofrece hummus y les ofrece diferentes como aperitivos palestinos para que a la vez vayan conociendo toda la comida. And during the class, we cook together. I introduce to them like the ways of doing it because there's different ways. Some plates that are not vegan, I make them vegan. Like recently, we had the first vegan class for like a real Palestinian food. I get the ingredients directly from Palestine. So the secret and the real taste of the Palestinian food is with the spices. And I Claro. get this mix of spices directly from Palestine from my mom. She make it for me, my friends, they ship it to me, and I use it within the classes. Está introduciendo en la comida vegana, ¿no? Sí, Vegana. sí, sí. Que bueno, lo que tiene también es que tiene unas especias que es las que utiliza y las que le dan también pues como la base a la cocina, que están hechas por su madre y se las consigue su madre, y con esas pues es como introduce los platos veganos. And during the class, the idea is to connect with the people, to connect with the guests by telling my personal, intimate stories with my family, how they live, how did I get into the kitchen, how did I learn the plates, like traditional plates, and I let like the things cooking, and then we have like the other twist part where like I connect each class to one person that I know from Palestine who I lost during this occupation. Pues él va introduciendo los platos y va explicándoles un poco a los diferentes invitados que tienen estas clases de cocina su vida, cómo se cocina en Palestina, cómo es su relación con los platos tradicionales y no me acuerdo. No, bueno, venía a decir eso, que cómo crea una memoria sí, que hace una memoria colectiva, Claro. sí, con 8 personas que a través tú has perdido. Es que algo dijo de que había Okay, perdido so a alguien, like pero the sí. part is like the twist of like the class is I connect each class I do with a person that I lost during this. Vale, que cada Ok. clase la conectas con una persona que has perdido a través de este conflicto, Who was murdered by the que fue Israelis. asesinada por So, personas cercanas a ti. personas cercanas a ti que han close sido people. asesinadas. Sí. Yeah, close people to me who were like working with me, friends that they lost. Que han Just trabajado trying, contigo, amigos, gente cercana. yeah, so trying just to memorize them like they are here. Just Intentando to, hacer pues como un homenaje en su memoria. Porque uno de los lemas que mantienes es que la comida lle memoria. ¿Cómo intentan quitar vuestra identidad? Y una parte importante de la identidad es vuestra gastronomía. That the food it's really important for a culture. It's something that is inside the soul of a country. Of course. Like when you're talking about cooking, when you're talking about food, it's like a part of our identity as Palestinian. It's like really shape a huge part of our identity. And I always say it, cooking is resistance. Sí, la comida forma parte de la identidad de un pueblo y esta forma de cocinar pues es una parte como de resistencia. Y parte de la colonización, no con el genocidio que están viviendo ahora, que es directamente una masacre, pero que llevan viviendo a lo largo de todos los años, es la apropiación de mucha gastronomía palestina por parte de Israel. One huge problem here is the appropriation that they did about your country, your food, and everything. It's like all the cultural meaning that sí. that is inside the food. It's something that they try to appropriate to the Israel food. Of course, so yeah. they are doing something like they want to disappear the traditional dishes from Palestine instead, and they try to say that this is Israel food instead of Palestine food. This is like one of the most dangerous like parts of the occupation that's happening. So it's not like only just killing the Palestinians. It's not like only ethnic cleansing the Palestinians. It's also about just making the whole Palestinian culture disappear, stealing the music,
stealing the food, saying like it's Israeli. Like like we have this like forever conflict of like is like when I met people, like always they tell me like we went to Israel, and he was like, no, it's not Israel, it's occupied Palestine. Yeah, we had Israeli food. What do you mean by Israeli food? It's hummus, but hummus is like historical as connected with the Palestinians. La comida es otra forma de apropiación cultural que tienen, y no es solo que estén intentando borrar un pueblo y hacer una limpieza étnica con un genocidio, sino que otra forma de borrar un pueblo es borrar su cultura, borrar su identidad, borrar su comida, y que incluso aquí pues ha conocido a gente que le ha dicho que ha viajado a Israel y que le ha dicho no es Israel, es Palestina ocupada, y que ha comido, según esas personas, comida hummus tradicional israelí, y no es cierto, porque el hummus es una comida de tradición palestina o árabe. Yeah, and every ingredient in every dish in Palestine, it has a story, it has a history. So I dare them, if they want to dare me, just like let's make hummus together and see. Can you tell me like what's the secret behind these ingredients? Claro. Tell me like what's the story behind this? Where did it come from? Claro. So it's about like stealing the whole Palestinian identity and shape it into something to demolish the Palestinian people and to demolish the Palestinian identity. Lo que quieren es pues acabar con la identidad palestina, e incluso les dice, pues dime qué ingrediente es diferente en el hummus, qué ingrediente, porque cada ingrediente del hummus cuenta una parte de la historia de su país. Entonces digamos que les dice que les expliquen, que le cuenten qué es lo que es diferente, porque lo que están haciendo es eliminar todo. Claro. Y ya para acabar, ¿cómo contactamos contigo? ¿Cómo accedemos a los cursos y cómo podemos contratarlo? Okay, just to finish, how can we contact you? How can we speak with you? Or how can we go to one of your courses? So the classes are like done under the name of my mom. So it's called La Mesa di Basima. Basima. Sí. Con Basima. ¿Basima o Basima? Basima. Okay. So they, like anyone who's like really interested in like a very different, authentic Palestinian experience, social cooking experience, let's say, they can contact me like on Instagram. Like on La Mesa di Basima, or like through like the WhatsApp. Okay. Also, just to book for the classes. Soon I'll be doing classes not only in Asturias. I'll be doing a couple of classes in Madrid, Bilbao, and Barcelona. Okay. Para contactar con él, sus cursos de cocina se llaman bajo el nombre de su madre, la cocina de... La Mesa de Basima. La Mesa de Basima. Y se le puede contactar por Instagram, y va a empezar a dar cursos no solamente en Gijón, sino que va a hacer un par de ellos en Madrid y alguno en Bilbao. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por venir, Mohamed. Mucha fuerza y mucho ánimo, y desde aquí pues todo el apoyo, y esperemos que Palestina sea libre en algún momento. Thank you so much. Thank you so much for coming. You have our support always. And thank you for being here. And we want to give you hope. Thank you so much for hosting me. And let's say, like always, cooking is a resistance. This is my way of showing my country and what's happening. And it's always Palestina Libre. Okay. La cocina es una forma de hacer política también y de protestar, y esa es su forma de hacerlo, y que quede muy claro, Palestina libre. Perfecto, gracias. De nada.